una entrevista que de verdad queríamos hacer hace bastante tiempo y gracias a la paciencia de nuestro invitado a Universidad en Línea pudimos por fin concretarla. Yo creo que fueron más de 3 veces intentando, fijando fecha, hasta que por fin logramos sentarnos los dos a conversar y a conocer un poco más de esa historia universitaria, de esa historia de hombres venezolanos que han traspasado las fronteras y que logran posicionarse y que logran también continuar haciendo su labor desde cualquier parte del mundo. Se trata del profesor Marcelo Laprea Pigot. Él es ingeniero de petróleo, egresado de la Universidad del Zulia, con posgrado y doctorado en estas áreas, jefe y gerente de proyectos de ingeniería de yacimientos, simulación, matemática y análisis de pruebas de pozos, profesor tutor de trabajos de grado, tiene más de 12 años como director de currículum de la Universidad de Texas, fue profesor de la Universidad de Oriente por más de 20 años, profesor, y ocupó las diferentes categorías. eh, su labor destacada lo llevó a proponerse para el decanato del núcleo Anzoátegui y posteriormente para el vicerrectorado académico de la Universidad de Oriente. ¿Cómo está? Bienvenido a Universidad en Línea. Muchísimas gracias, Mari, por la invitación y bueno, agradecido que tenemos esta audiencia en el oriente del país, ah, donde también hice vida durante parte de mi ejercicio profesional y, por supuesto, familiar. Así que agradecido por la invitación, muy amable. Bueno, muy agradecidos de nuestra parte por aceptar la invitación y nuestro cómplice fue el doctor Salas quien nos hizo el enlace posible. Bueno, doctor, vamos a empezar por ese premio honorífico. ¿Qué le parece? Porque generalmente empezamos al revés, dónde estudió, dónde nació, nada, y echamos el cuento, pero vamos a empezar por el premio honorífico que le otorga la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Petróleo, y este premio lleva el nombre del PhD José Chiquinquirá Ferrer, y como miembro distinguido de esta sociedad lo recibe el doctor Marcelo Laprea, nuestro venezolano. Doctor, ¿cómo se siente con este reconocimiento? Bueno, sumamente agradecido y con toda la modestia, eh, el sentirme parte de ese premio del doctor Ferrer, quien fue mi profesor, fue quien me recibió en la Universidad del Zulia cuando decidí transferirme de la Universidad Central, de la Escuela de Petróleo de la Universidad Central a la Escuela de Petróleo de la Universidad del Zulia. Me recibió. Bueno, luego él fue decano de la Facultad de Ingeniería, ocupó el secretariado de la universidad y llegó a ser el rector de la Universidad del Zulia. Y ejerció la profesión de ingeniero de petróleo en empresas privadas como Pacific Rubiales en Colombia y asesor de empresas internacionales, lo cual me hace pues orgulloso de tener ese, ese reconocimiento. Además, las otras personas que han tenido el reconocimiento son ampliamente apreciadas y conocidas, ¿no? Como Martín Esenfeld, profesor, el doctor Martín Esenfeld, profesor de la Universidad Central de Venezuela y accionista principal en una empresa de consultoría muy reconocida en Latinoamérica, EGEP, y Rafael Delía, quien fue es mi gran amigo, colega y paisano de sangre, porque su papá y mi papá, apureños de San Fernando, entonces allá había ya un gran nexo entre los Delía y los Laprea, ¿no? Se hace anecdótica la relación. Hay otras personas que en verdad, con toda sinceridad te digo, no conozco un par de personas adicionales, pero en todo caso, estas dos referencias me hacen sumamente orgulloso de compartirlo con ellos. Una larga trayectoria, doctor. Estábamos revisando, bueno, su periplo por diferentes países del mundo, una experiencia
súper valiosa. Y el hecho de que vincular la ingeniería de petróleo en el ejercicio, en la práctica de la ingeniería, en el campo de trabajo y en la docencia, por supuesto, que es un plus cuando se asume la docencia en esta área tan importante y tan sensible para el mundo y particularmente para Venezuela. Comenzó a contarnos un poco la historia de cómo ingresó a estudiar ingeniería de petróleo en la Universidad Central de Venezuela, pero vámonos más atrás. La decisión de estudiar ingeniería de petróleo, ¿de dónde viene? Usted tenía un campo petrolero en Venezuela. No, no, en la familia más bien era el área de medicina, ¿no? Mi papá es farmacéutico, mi hermano mayor farmacéutico, y en la familia, pues, en los Bigot sí, sí estaba el área de ingeniería. Mi abuelo, eh, Froilán Bigot, está referido en el Colegio de Ingenieros en una placa entre los fundadores del colegio. Un tío, un hermano de mi mamá, y un tío político, Salvador Hernández Tota, también ingeniero, influyeron de alguna manera en mi decisión de estudiar ingeniería. La ingeniería de petróleo la decido porque casualmente este tío me invita, estudiando yo cuarto año de bachillerato, nos invita a mi hermano y a mí, a mi hermano mayor Horacio, a una conferencia que había en el centro de conferencias de la Universidad Central de Venezuela. Tenía un área industrial, una zona rentable que llamaban, y allí se hacían conferencias, se hacían congresos, en fin. Y hubo un congreso muy interesante donde la CBP, la Corporación Venezolana del Petróleo, recién fundada, yo estoy hablando del año 1965, tenía un stand, un sitio donde estaban mostrando unas estadísticas interesantísimas. Yo tendría unos 14 o 15 años y veo las estadísticas que decía que el gas era la energía del futuro y que en Venezuela habían ingentes cantidades de gas y las profesiones de ingeniería de petróleo e ingeniería de gas necesitaban recursos humanos. Eso fue suficiente para motivarme, debo decirte, ¿no? Y esa curiosidad de adolescente, pues me interesó mucho el tema, vamos a decir, relacionado con todos los aspectos eh, de eh, las áreas humanísticas siempre me encantaron también, pero las áreas científicas. Y eso me llevó a estudiar ingeniería y específicamente ingeniería de petróleo. Eh, y en ese momento en la Universidad Central éramos muy pocos estudiantes. Entrábamos por la Escuela de Ingeniería Química y Petróleo y veíamos una gran cantidad del material curricular, era común, y apenas en quinto semestre o sexto semestre comenzábamos a diversificarnos un poco. Allí tuve la oportunidad de tener como profesor al doctor Adafel Rincón, quien me dictó el tema de introducción en la ingeniería de petróleo, también un gran motivador, y somos grandes amigos y hemos sido grandes amigos desde ese mismo día, el primer día de clase. Una fantástica persona, él y su familia, su esposa Elba, Claro, en fin, son personas muy especiales en mi vida. sí. Es decir, he estado vinculado desde que tenía bastante joven. Qué Para bueno. decirte la parte de ingeniería, y tú viviste en Ciudad Bolívar durante muchos años, mi abuelo Froilán, ingeniero civil, hizo el primer levantamiento topográfico de Ciudad Bolívar, y yo tengo el mapa original, Caramba, la cartografía original aquí, porque mi mamá me lo regaló, aquí en la casa, montado, por supuesto, y data del año 1895. imagínese. O sea que es una referencia Y bibliográfica importante claro, un para Ciudad material Bolívar. sumamente valioso. Bueno, con esos antecedentes, por supuesto que no nos extraña en nada esa pasión por la ingeniería de petróleo y por la docencia, pero emigra
de Caracas a la Universidad del Zulia. Compártanos esa circunstancia que lo llevó al Zulia a estudiar ingeniería de petróleo allá. Dicen que la vida le hace trampas a uno, ¿verdad? Y la trampa en este caso me la hizo la chinita. La chinita quería que me fuera al Zulia. No, en realidad parte de la devoción por la Virgen en sus diferentes formas, pues, por supuesto, María Auxiliadora, la Virgen del Socorro, la Chinita, todas representan lo mismo, una devoción. Pero al caso que voy es que teníamos un proceso de renovación académica en la Universidad Central de Venezuela, la cual al comienzo fue bastante académica. Se estaban planteando temas bastante serios, bastante serios, y lamentablemente después se convirtió en una bandera política con la cual yo no estaba completamente de acuerdo en perder el tiempo de estudio Claro. en algo que estuviese más relacionado con el aspecto político y la proyección de grupos políticos. Por esto, en un momento dado, cuando vi que después de 2 o 3 reuniones, donde inclusive algunos de los que liderizaban con su buen verbo la parte opositora y pedíamos las clases y en paralelo continuar con el proceso De de reforma. análisis y reflexión que había que hacer y planteamiento a nivel de las divididas instancias y no por la vía de la fuerza o del paro, eh, decidirme a la Universidad del Zulia como una consulta realmente. Y como te dije Sí. anteriormente, el doctor Ferrer me recibió en su oficina como director de la Escuela de Ingeniería de Petróleo y me dijo, comienza el día lunes clase. La equivalencia. ¿Cómo hicieron con la equivalencia? Fue sumamente sencillo, yo tenía copia todos los semestres, yo sacaba copia por secretariado de las notas, yo tenía copia certificada de las notas de cada semestre, lo cual me llevé en mi expediente, Claro. él las vio y me dijo, bueno, el proceso de la universidad lo vamos a continuar, pero de inmediato estás aceptado en estas materias y me mencionó las materias. Él me dio una carga bastante fuerte, él me otorgó 18 créditos, Wow. recuerdo que era bastante fuerte, y sin embargo, afortunadamente, pues di el resultado que era esperado y bueno, tuve un rendimiento interesante en la universidad y una tesis de pregrado bastante interesante. Como te digo, fue la continuación de un par de tesis eh, realizadas por grandes amigos, José Mosquera, que en paz descanse, y Rafael Delía, en el área de recuperación mejorada de cubos pesados eh, en el laboratorio. Ahora, Fueron la llegada al oriente del país, porque estaba en el Zulia, estuvo en Caracas, en el Zulia, pero entonces se viene para el la oriente. Universidad de Oriente sufre una, vamos a decir, el doctor Rafael Caldera nombra a Humberto Calderón Berti, Mm, eh, eh, le designa la creación del Instituto de Investigación Petrolero, el INVEPET se llamaba en esa época. Y él era en ese momento el director de la Escuela de Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Oriente. Él acepta la posición y la Universidad de Oriente, la Escuela de Ingeniería de Petróleo, queda, vamos a decirlo, relativamente acéfala, porque al faltar el liderazgo hay, vamos a decir, una migración de profesionales que daban clase allí. De manera que se abre un concurso de credenciales y yo concursé, siendo estudiante, concursé, me invitaron, ya yo había tomado algunos cursos de posgrado, siendo estudiante del último año, nos permitían tomar cursos de la maestría en Ingeniería de Petróleo en mm, la Universidad del Zulia. Y se abrió el concurso de credenciales y el doctor Gonzalo Rojas fue el primero que llegó del grupo del Zulia, después el ingeniero José Vicente Iguarán,
y posteriormente yo. Fuimos 3 personas seleccionadas. Y durante el proceso de selección, a pesar de que yo no tenía todavía el grado de ingeniero, hubo la visita de una institución norteamericana llamado LASPAO, Latin American Scholarship Program of American University, un programa de universidades norteamericanas que apoyan a universidades de Latinoamérica para promover los estudios de posgrado en diferentes áreas. Prácticamente tomamos el examen que se llama el Graduate Record Examination, el GRE, y yo salí seleccionado dentro de los 12 o 13 venezolanos que en ese año de distintas universidades, Universidad de los Andes, Universidad de Zulia, de la Universidad de Oriente fuimos seleccionados 2, y bueno, del Politécnico Caballero Mejías, del Instituto, varias universidades, Sí. fuimos 12 en total venezolanos, pero habían desde México hasta Argentina, de manera que yo me gané la beca de las PAO, y la Universidad Oriente me dio un complemento de beca por ser casado. Me casé en enero de ese año y me vine para Estados Unidos eh, con, con, con mi esposa. Y bueno, aquí fui aceptado en Texas A&M y aquí hice la maestría y el doctorado. Esa fue la historia de la Universidad de Oriente. Y yo tenía un compromiso, Claro. tanto moral como legal, de regresar a la Universidad de Oriente a enseñar. Y a pesar de las oportunidades que, honestamente y con toda la modestia lo planteo, se me ofrecieron al terminar el doctorado aquí en la universidad donde estoy y en otras latitudes, porque un par de empresas norteamericanas me ofrecieron trabajo, decidí regresar a cumplir con mi compromiso. Y bueno, regresé y le di la oportunidad entonces al doctor Rojas que él saliera a hacer el doctorado en la Universidad de Alberta en Canadá y continuar de esa manera fortaleciendo la Universidad de Oriente, que me había apoyado con ese complemento de beca que te digo para los estudios de posgrado. Ese es el nexo con la Universidad de Oriente. Y Y más allá, porque estamos conversando con el doctor Laprea, quien también se presentó como opción para el decanato de Udo Anzuate. Cuéntenos de esa experiencia, su candidatura a decano, qué aprendió de esas dos candidaturas y su candidatura posterior a vicerrector académico de la Universidad de Oriente. esa definitivamente ha sido una de las grandes experiencias, eh, eh, no solamente profesionales, sino humanas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en una reunión que convocó la Asociación de Profesores, y viendo la calidad de la discusión que se estaba planteando, eh, decidí tomar la palabra y de alguna manera los planteamientos académicos que, que realicé en ese momento llamaron la atención a varios profesores, quienes comenzaron a visitarme porque se abría la, la, el lapso para inscribir Ujú. candidaturas. Yo no estaba muy convencido al respecto, porque también por otra parte tenía ofertas tanto de la Goben como de Maravén que Hello. eran bastante tentadoras, ¿no? En Ujú. cuanto a la parte económica, Ujú. y no quería tomar compromisos, sino hasta cumplir con el compromiso legal y moral que tenía con la UDO. Iba a tomar alguna decisión, tenía yo que cumplir con lo que había prometido, que era regresar a enseñar y hacer investigación. Claro. Total que eh, varios, varios profesores de la Universidad de Oriente me visitaron y tomé la decisión de aceptar ese reto. Las elecciones fueron fantásticas, fabulosas. El proceso fue, formamos un grupo gestión de todos, Ujú. donde
planteamos con mucha seriedad los cambios necesarios de integración de todos los participantes, todos los que hacen vida en universitaria, desde el obrero hasta la autoridad más alta de la universidad, trabajando en pro de lo que teníamos o lo que tenemos como norte, que es el crecimiento técnico, profesional y el aporte a la sociedad Ujú, de esos conocimientos eh, eh, y particularmente en la U, ¿no? Ese sabio, o, vamos a decirlo, párrafo que dice del pueblo venimos y hacia el pueblo vamos, ujú, donde veíamos que había una especie de divorcio entre la realidad de la universidad, lo que se estaba haciendo en la universidad y lo que la sociedad estaba necesitando, un divorcio entre la industria en Venezuela y los estudiantes que estaban haciendo vida. En mi experiencia en Estados Unidos, eh, a nivel de posgrado, era que la industria iba permanentemente a las universidades a buscar ese semillero y a involucrar ese semillero dentro de la industria con trabajos parciales, con trabajos claro, durante los veranos, trabajos durante los periodos de vacaciones, lo cual permitía integrar a los estudiantes y de paso también, vamos a decirlo, claro, algún tipo de ayuda económica, pero esa exposición a la realidad de la sociedad definitivamente creaba un vínculo muy importante y sobre claro, todo la educación como factor, como vector fundamental de una sociedad, porque una sociedad sin claro, educación no llega a totalmente. ninguna parte, ¿no? Planteamiento, doctor, que está vigente al presente, Claro. que hoy más que nunca se hace necesario, pero no ganó, que aprendió de la derrota. No gané por un voto. Ay, caramba. La diferencia fue un voto. La diferencia fue un voto Que y fue sumamente a lo interesante. mejor era el voto suyo. No, el voto mío no fue. Fue sumamente interesante porque en ese momento yo no sabía la dinámica realmente, con toda honestidad te lo digo, no sabía la dinámica de la política general en Venezuela. Y había pues una participación importante de los partidos que hacían vida en la universidad y en gestión de todos nos aislamos de todos los partidos políticos Claro. en el sentido de compromiso. Por supuesto, los incorporamos como parte esencial de la sociedad, pero sin un compromiso de repartición, vamos a decirlo de esa manera. Partidista, exacto. Entonces, allí se sumaron personas de todos los partidos. Estoy hablando de todos los partidos, de Ujú, Acción Democrática, COPEI, Liga Socialista, con quien exacto. hice grandes amigos y los respeté muchísimo. Y Partido Comunista, el MAS, en fin, todos los partidos que hacían vida en Venezuela se incorporaron a ese gran cambio de ver la universidad como como una luz que, bueno, no es porque yo venía de luz, pero como ese foco Claro. de ejemplo, como ese foco de formación esencial a través del cual se pueden transformar las sociedades en Pero, bienestar de doctor, todos. ese escrutinio ha debido ser terrible porque perder por un voto ha debido ser súper emocionante, Estaban mi papá y mi mamá y mi esposa contando los votos. allí presentes en el escrutinio fue en la plaza subiendo al área de Chuparín, frente al estadio, ¿no? Había Ajá. una zona rental una zona de la Universidad de Oriente, que no sé si luego la transformaron, la iban a transformar en unas facilidades de Udo Industria, algo así por el estilo, pero allí fueron las elecciones y sumamente interesante el proceso. Eso fue, perdí por un voto y, como te digo, por ejemplo, Hugo Sánchez Medina y otros profesores hacían vida política bien referenciada y me apoyaron sin ningún problema, lo cual les tomó una retaliación por parte
del comité y los pasaron a tribunal disciplinario, por cierto. El comando de campaña. Sí, Mire, señor. un voto, pero ese voto no mermó su intención para lanzarse al vicerrectorado académico. El ejemplo de Hugo Sánchez para mí fue muy importante. Una persona honorable, sumamente seria en el manejo de la universidad, en el manejo de los aspectos académicos de investigación, en el aspecto administrativo. Y yo le dije con toda cuenta con mi apoyo, Hugo, vamos a trabajar juntos y realmente catapultamos de una manera interesante la, la, la candidatura de la cuarteta. Pero yo pasé, yo pasé a la segunda vuelta y estando punteando en la primera vuelta, perdí en la segunda vuelta por los cuadros políticos que se hacen a Claro, otros niveles, ¿no? sí. Entonces, el vicerrectorado académico no lo obtuve. Ya allí dije, bueno, en realidad creo que mi cuota de sacrificio en los planteamientos que he hecho, espero que haya hecho un planteamiento que hasta la fecha muchas personas me se acuerdan de esos momentos tan Totalmente. interesantes. Déjeme decirle que sí, la gente lo recuerda muchísimo, de verdad que lo tienen presente y yo estaba pendiente de hacer esta entrevista porque quería que las nuevas generaciones tengan ese contacto directo. Yo sé que las nuevas generaciones de ingeniería de petróleo saben quién es usted porque ha continuado con su labor de apoyar ese recurso humano, esos estudiantes de la Universidad de Oriente y de las universidades en general. Vámonos ahora a esta sociedad o estas agrupaciones de ingenieros de petróleo que funcionan tanto a nivel nacional como internacional, porque de verdad que a través de los estudiantes de la universidad y de los profesores, bueno, he podido tener contacto directo con las actividades que ustedes realizan. Cuéntenos de ese compromiso que hay allí para incentivar de alguna manera el trabajo que están haciendo profesores y estudiantes en Venezuela y en el mundo para incorporarse a estas sociedades de ingenieros de petróleo. Eh, eh, en este momento, la profesión de ingeniero de petróleo, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional, está teniendo, vamos a decir, esos ciclos que han existido durante las diferentes etapas. eh, es cíclico porque va en conjunto con el precio del petróleo y del gas. Cuando hay precios altos, se motiva de alguna manera directa o indirectamente estudiantes de ingeniería quienes forman filas entonces en la Escuela de Ingeniería de Petróleo. Al bajar el precio del petróleo, baja la solicitud o la oferta de empleo y eso afecta el registro de los estudiantes de petróleo. Eso ha sido un proceso cíclico importante, eh, como te digo, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Ahora, en este momento tenemos un, una situación un poco más restrictiva que es debida al movimiento ambientalista Claro. que existe a nivel mundial con respecto a la transición hacia un control de las emisiones de carbón, donde el gran culpable al público es el petróleo y el gas, donde en realidad estudios sumamente serios han establecido que hay una contribución de todas las actividades del ser humano. Somos 7.500 o 7.800 millones de personas a nivel mundial y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad compartida. Indudablemente que el valor del precio del petróleo, en mi opinión, no está en extraerlo y quemarlo. Nosotros tenemos en un barril hay 42 galones de petróleo. En ese barril de esos 42 galones, aproximadamente el 85% son utilizados o son transformados en gasolina, combustible, querosén, lubricantes. Es decir, que de alguna manera están siendo quemados, vamos a decirlo, no renovables. Pero hay un 15% que se transforman en petroquímicos.
claro, Por los procesos petroquímicos, alrededor de unos 6,5 galones de esos 42, un 15%, pasa a ser parte de esa gran cantidad de productos, más de 3.000 productos sí, increíble, sí, de la petroquímica, detergentes, cosméticos, fertilizantes, medicina, antisépticos, en fin. Entonces, realmente el petróleo, si lo estamos utilizando adecuadamente y hay un sustituto de generación de energía que sea adecuadamente económico, que pueda competir, el uso del petróleo continuará siendo un punto importantísimo entre las sociedades futuras, porque no es solamente el utilizarlo como claro, combustible, claro. sino para transformarlo en otras materias que conserven la o que permitan una mejor calidad de vida a la sociedad. Porque al tener fibras sintéticas, plásticos, fertilizantes, estamos contribuyendo indudablemente a la agricultura, a la conservación de las personas cuando hay fríos extremos o calores extremos, en fin. Es otra transformación, aparte del empleo, que la petroquímica, como es una transformación de un producto industrial agua abajo, las industrias reproducirían una gran cantidad de personal que en este momento está restringido a la parte de exploración y producción, Claro. que es realmente relativamente poco empleadora. La industria petrolera realmente poco empleadora en función del gran aporte que hace dentro del marco energético. Mire Entonces que, tenemos esos dos sí, factores, ¿no? claro. Qué interesante lo que estamos conversando y bueno, le estaba poniendo muchísima atención, porque eso significa también la versatilidad para el ingeniero de petróleo poder vincularse con otras áreas de producción y desarrollo, porque al limitarlo a petróleo como fuente única de conocimiento, también vamos al punto que usted mismo señalaba. Yo recuerdo en la Universidad de Oriente una etapa donde ingenieros químicos se transformaban en petroleros, pero después Correcto. resulta que no tenían trabajo, entonces, bueno, había que reinventársela en otra. Estas sociedades de ingenieros de petróleo, indudablemente que de alguna manera tienen que abrirse a otros campos que no sea solo petróleo. Y por allí, incluso lo comentaba con Gonzalo Rojas, nuestro cómplice en esta entrevista, que la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. Entonces, el petróleo es posible que esté llegando a su etapa final, digo yo, aunque con lo que nos está explicando, no, eso no va a ocurrir todavía. Y pensar que Venezuela está sentada sobre un gran charco de petróleo, el país que tiene una reserva más grande en el mundo, según vemos las certificaciones, es preocupante porque de repente decimos, ¿y Venezuela qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Venezuela? Es interesante, muy interesante el planteamiento que hace. Y hay las áreas de aplicación del conocimiento central, el nuclear, del ingeniero de petróleo, que es, vamos a definirlo a grandes rasgos como la caracterización Ujú. del subsuelo, porque el petróleo y el gas se encuentran en espacio poral y eso es bien importante definirlo. Es una roca que está saturada con petróleo, gas y agua. Y esa roca saturada con petróleo, gas y agua requiere de conocimientos de principios físicos de flujo de fluidos en medios porosos. ¿Cómo se mueven esos fluidos en medios porosos y cuáles son las fuerzas que permiten que se produzca petróleo y gas? Y por supuesto se va a producir agua también. Eso muchas veces nos olvidamos, que se produce agua y el agua hay que tratarla, hay que, mediante métodos químicos o métodos físicos, lograr la transformación o la purificación de esa agua para poder ser reinyectada o utilizada, Ujú. que es uno de los factores más valiosos para el hombre también, el agua. Total, claro. Esta agua tiene ciertas características. No vamos a entrar en la parte académica de la gerencia del agua. Pero el punto que quiero decirte es que esa caracterización de esa roca se aplica, por ejemplo,
en lo que es la inyección del CO2. Se está hablando del reciclaje del CO2 por efecto del dióxido de carbono, por efecto de la contaminación que le genera. Todo el conocimiento que tiene el ingeniero de petróleo en caracterización de yacimientos se aplica a la reinyección de CO2, porque tienes que perforar el pozo, Claro. tienes que ubicar dónde vas a inyectar ese CO2, caracterizar cuál es la capacidad de almacenamiento de esa roca para poder inyectarlo. Tienes que diseñar el pozo, tienes que tomar en cuenta la corrosión, la capacidad de inyección, en fin, son todos los mismos principios. Y al final somos ingenieros que estamos tratando de resolver un problema. Entonces, el análisis del problema, el entender el problema es lo fundamental. Claro. El plantearnos el problema y resolver el problema toma probablemente muy poco tiempo. Entender el problema y plantear la solución es lo que va a llevar tiempo. Igualmente, el aspecto de ingeniería geotérmica. Cuando estamos hablando de ingeniería geotérmica, ¿dónde se encuentra la fuente termal? Se encuentra en el subsuelo. No es otra cosa que fuentes de agua, las cuales están expuestas a altas temperaturas, las cuales le dan esa capacidad térmica a esta fuente de energía y la perforación, de nuevo, la perforación del Claro. pozo, Todo el la proceso. producción, la transformación en superficie, etcétera, son herramientas que tiene el ingeniero de petróleo. Ahora, realmente es un trabajo multidisciplinario. Y tú viviste y fuiste profesora en la universidad en Ciudad Bolívar y te acuerdas que la Escuela de Geología tenía un enfoque fundamental en una época hacia el área de minas. Sin embargo, hubo un interesante vínculo con el área petrolera y Sí. habían profesores que iban, perdón, ingenieros que iban desde San Tomé hasta Ciudad Bolívar a los días sábados, inclusive de gratis, iban a enseñar Sí. para establecer ese vínculo entre el geólogo y entre el geólogo de superficie, Claro, el claro. geólogo de subsuelo relativo al geólogo de subsuelo, la Incluso, clasificación. Entonces, profesor, incluso la silla profesoral. La silla correcto, profesoral. No sé si le tocó a usted también vivir esa experiencia en la claro, universidad, que me parece que era un claro, aporte bien valioso, porque incluso claro, eran egresados de la misma universidad que se comprometían a ejercer por periodos esa silla profesoral o dictar algunas charlas. claro. Interesante. Tengo nombres, múltiples nombres de excelentes profesionales que Sí, colaboraron con la universidad de una manera, y realmente no era por la parte económica. para nada. Tú tienes al profesor Guerra, al profesor Manucci. No quisiera decir nombres para No no pecar, desviarme, sí, no dejar de darle reconocimiento a alguien, ¿no? Porque claro, en la entrevista que tenemos no hay tiempo para mencionarlos a todos, pero como decía anteriormente, esa idea, esa gestión de todo, donde todos estamos involucrados, me parece desde genial. de la familia, desde el padre y la madre que hacen el sacrificio de enviar desde el pueblo más pequeño en Anzoátegui a un hijo a Puerto La Cruz, con el sacrificio que significa separarse del hijo emocionalmente y tener que mantenerlo en una residencia, tener que... Un esfuerzo. si vemos la realidad de Venezuela, es bien importante todo esto que estamos diciendo. Y Claro. da dolor ver como, por ejemplo, un núcleo de ANACO que fue una idea que se gestó de una manera tan interesante, no por hacerle propaganda a ningún club social, no por un club social, un club de servicio, Rotary Club. La iniciativa nace del Rotary Club ANACO Imagínate. y vemos hoy con gran dolor las instalaciones, cómo se encuentran. En Vemos con general. gran dolor cómo hay una merma absoluta de estudiantes, muchachos jóvenes que necesitan estudiar. Porque este sacrificio y esta migración de gente de Venezuela, donde necesitamos esos 6 millones de personas o 6 millones y medio para hacer vida y hacer crecer y fortalecer a nuestro país? Sin Así. embargo, vemos esto que no hay un esquema
que motive y estimule la capacidad de crecimiento intelectual, la capacidad de crecimiento personal del individuo, sin hablar de la parte económica, pues que Total. también... Sí, eh, sí, es mucho más complejo el panorama, de verdad que sí. claro. Vámonos a Venezuela, porque ya nos queda pocos minutos de entrevista. Venezuela, el petróleo, ¿por dónde comenzar? ¿Por dónde reconstruir la industria petrolera que sabemos que está viviendo una de sus peores crisis, ¿no? Hay, hay, hay planteamientos bastante importantes eh, eh, por parte de varios grupos técnicos, vamos a decirlo así, que Ujú. se han organizado para analizar la potencialidad, la capacidad económica, los esfuerzos en base a los avances tecnológicos. Y es factible, es muy factible, en mi opinión, recuperar a una PDVSA. En la opinión de otros colegas es que sería más interesante un esquema donde exista una, una similitud con lo que se realizó en Colombia, donde se tiene una agencia nacional de hidrocarburos que maneja la contratación con terceros, de manera que exista una negociación donde el, la cantidad de yacimientos que tiene Venezuela, la cantidad de pozos Claro, que tiene claro. inactivos, sean manejados por el capital privado. Claro, Yo creo la yo inversión creo que es que fundamental. Sí, una mezcla de ambas soluciones eh, puede, puede ser factible, donde Venezuela tenga una PDVSA que técnicamente aporte un liderazgo al país. CBP nació de la nada. Pues, yo sí, recuerdo CBP cuando se formó y llegó a ser una fortaleza tremenda. CBP. claro. Mito Juan, de Ujú. Humberto Peñalosa, en el área de Punta de Mata, fue la primera empresa privada de venezolanos en Venezuela, donde cada acción valía 5 bolívares, un fuerte valía una acción. Ujú. Y eso demuestra que hubo una convivencia entre ese Mito Juan, esa pequeñita empresa Claro. con un pequeño capital que producía, no sé si eran 500 o 600 o 1000 barriles por día, no quiero decir la cifra, y esa institución uh, formada por aquellos capitales inmensos de un Sí, ExxonMobil, de una Shell, claro, de... claro, claro. Incluso se hablaba, Entonces, ambas soluciones sí, son factibles y claro. lo importante, Ajá, María, es que el potencial está allí y el potencial humano lo podemos generar. En Venezuela el talento es silvestre, me disculpa. sí. El talento es silvestre porque si nosotros vamos al llano, y mi papá que en paz de cáncer era pureño, íbamos al llano de vacaciones a San Fernando de Apure y yo veía con asombro niños de 7, 8, 9, 10 años tocando arpa o tocando cuatro y tú veías ese talento, el talento es silvestre, Ujú. el Y, talento es silvestre, sí, y la creatividad también, la porque si creatividad. algo nos trae las crisis es despertar esa invención, esa creatividad, ese tratar de resolver con lo que hay. Profesor, no podemos despedir la entrevista sin que usted le lleve un mensaje, un saludo, un comentario a esos muchachos de Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Oriente que tanto lo admiran y lo respetan y que participan todos los años en estos eventos de la Sociedad de Petróleo a nivel internacional. Muchísimas gracias, Mari. No, indudablemente que te agradezco de nuevo la oportunidad de haber compartido este rato con ustedes y lo que quiero decirle a mis futuros colegas es que continúen estudiando con, con devoción, dedicación, amor por la profesión. La ingeniería de petróleo es tan fascinante como la medicina y algunas personas no entienden la trascendencia de lo que estoy diciendo, Uh -huh. pero gran parte de los avances tecnológicos
que nosotros tenemos en la industria petrolera, en paralelo se han ido generando en la transformación de la medicina computarizada a mejorar la salud pública. Igualmente, toda esta tecnología puede ser aplicada a la industria y está siendo transformada para la industria en otras condiciones de presión y temperatura, pero para que vean lo fascinante que es cuando nos comparamos con un médico, por ejemplo. Lo Y importante podríamos elaborar esto un poquito más en el futuro. seguro que sí, porque habrá próximas invitaciones. De verdad que me encantó conversar contigo. Es un punto de reflexión, de aprendizaje que es muy valioso y que hace falta. Cómo comunicarnos contigo, cómo esos estudiantes, esos profesores, esos ingenieros de petróleo o profesionales de cualquier área pueden tener contacto con ustedes y conocer más sobre estos esfuerzos que se vienen realizando. Yo estoy a la orden y mi información de mi correo electrónico y mi número telefónico están en la página web de la universidad donde estoy laborando, de Texas A&M. Aquí estoy haciendo vida docente, vida académica, desde, bueno, realmente desde siempre he estado vinculado, pero del año 2011 fui nominado como profesor adjunto. Luego formé parte del Departamento de Energía de la universidad y desde el año 2016, cuando me retiré de Schlumberger, como profesor de práctica de ingeniería, de tal manera que allí en la página web de Texas A&M University, Departamento de Ingeniería de Petróleo, tienen todos mis datos con muchísimo gusto. Y a través, por supuesto, de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, liderizada en este momento por el ingeniero Pedro Castillo, está Minta Carrasquel y están otros grandes amigos, Ali Vivas. No quiero dejar de mencionar a alguien, por favor, si dejé de mencionar a alguien, pues. Bueno, nada, agradecerle al profesor Marcelo Laprea Bigot su conversación, su compartir aquí en Universidad en Línea. De verdad que fue todo un lujo tenerlo. Pero otro día vamos a hablar de todos esos contactos internacionales, porque el doctor ha estado en México, en Malasia, en Rusia, en Londres, bueno, desarrollando industria petrolera por allá, y ese cuento lo tenemos que conocer aquí en Universidad en Línea. Muchas gracias, doctor. Con muchísimo gusto, Mari. Encantado en saludarte. Un saludo a todos los radioescuchas. Un placer.